¿Quién de nosotros no pasa la vida tomando decisiones, hermanos? ¿Quién toma decisiones constantemente? Algunas de esas son fuertes, algunas son menos fuertes, pero finalmente, si te das cuenta, todas las cosas que hacemos están llenas de decisiones. Tomas decisiones para trasladarte de un lugar a otro, tomas decisiones para vivir en otro lugar, tomas decisiones aún dentro de la familia, lo que vas a hacer con tu esposa, tus hijos, las cosas que van a afectarte o no, cómo las vas a manejar. En fin, pasamos tomando decisiones. Yo diría que casi todo el tiempo lo hacemos, y muchas de estas decisiones, hermanos, son desafortunadamente mal tomadas. Muchas de estas decisiones son mal tomadas, incluyendo la de creer y seguir a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Hay gente que decide no seguir a Cristo, hay gente que decide rechazar el mensaje, rechazar el Evangelio. Entonces incluye también esto. Varias personas, hermanos, últimamente se han acercado conmigo para pedirme algún consejo. Se acercan para preguntarme sobre algunas tomas de decisiones, lo cual es sabio, no porque se acerquen a mí, sino porque el consejo, como lo vamos a ver, es sabio. Escuchar el consejo de otros para tomar decisiones es muy importante. A veces te mueves tú solo, tú sola, y no estoy diciendo que está mal, pero el consejo bíblico nos anima a que vayamos y lo hagamos también, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios consejo, pidiendo a hermanos maduros consejo. Y esto lo vamos a estar viendo ahorita, cómo tomar decisiones correctas. Tal vez por tu mente está pasando ahora algunas de las decisiones que no fueron tan viables. Porque cuántas decisiones, hermanos, se ven en nuestra vida y parece que están bien, ¿no es cierto? No, sí, esto es lo que tenemos que hacer, o esto es lo que tengo que hacer, pero parece que está bien lo que estás haciendo, y sin embargo, hermanos, como decía, muchas de estas decisiones realmente son incorrectas. Entonces vamos a ver esta parte, la buena toma de decisiones en nuestras vidas. Esta mañana quiero que examinemos nuestras vidas, hermanos, a la luz de varios pasajes. No es una predicación expositiva, la estoy llevando temática en cuanto a las decisiones. Vamos a pasar este tiempo esta mañana así. Vamos a ver bajo ciertos pasajes que podemos aplicar a nuestra vida de forma correcta para tomar decisiones, y aún en estas decisiones poder agradar a Dios con todo lo que hacemos. ¿De acuerdo? Muy importante, hermanos. Hay muchas decisiones que no agradan a Dios de la manera en que tú lo haces. ¿Quién ha decidido ya no hablarle más a su esposa? Dicen, no, pero hay veces que dicen, no, ahora sí ya no. No, ya no voy a tocarle este tema en lo absoluto para nada, ¿no es cierto? Hay cientos o miles de decisiones ahí inmersas, hermanos, y está mal. Permíteme comenzar diciendo que aún entre creyentes existen algunas ideas realmente antibíblicas. Entonces vamos a ver esta mañana lo que dice la Biblia acerca de estas decisiones, porque los creyentes piensan o pensamos muchas veces que estamos tomando un buen camino, pero muchas de nuestras decisiones no son bíblicas, no corresponden a la idea bíblica respecto de cómo Dios guía nuestras decisiones, no van por ahí. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos ofrece muchas verdades en cuanto a tomar decisiones sobre la manera en que Dios nos guía en cada una de estas. Afortunadamente el Señor nos habla por medio de su palabra, y es ahí donde encontramos cómo tomar decisiones. Y es mi deseo, hermanos, esta mañana, que esta clase te proporcione la ayuda necesaria, la ayuda bíblica, la ayuda práctica para esta área tan importante. Tristemente, después de que veo que toman algunas decisiones, puedo ver, hermanos, que mucho fracaso llega a su vida cuando no ha sido pasada, examinada por medio de la Escritura, evaluada, razonada, consagrada al Señor, pensada, ¿no? Y creemos que estamos en las cosas correctas. Antes de casarme, hermanos, no tiene mucho, decidí comprar un auto usado.
decidí comprarme un carro. Visité varios sitios para hacer la compra. Realmente estaba ansioso. ¿Y quién no está ansioso a los 17 años y medio, 18 de querer tener un carro, ¿no? Estaba ansioso realmente de tener un auto lo más rápido posible. Había juntado algunos recursos y me puse a investigar. Un día, de hecho, lo hice en un día, el mismo día que lo compré, investigué sobre los mejores autos usados a fin de saber cuál de estos autos yo debería comprar, hermanos. Entre los autos que yo quería comprar, destacaba un auto muy especial. Era un Ford Mustang 1970, 8 cilindros, ¿no? Y hasta hoy es uno de mis carros favoritos. Era un Ford Mustang, así nada más que era color gris, 8 cilindros, ¿te imaginas esto? Este auto me encantaba, hermanos. Sus interiores de verdad eran de piel, las llantas nuevas, buena pintura, gris, y me alcanzaba perfectamente para comprar este auto, hermanos. Pero un familiar me decía, esos autos, los Mustang, gastan mucha gasolina. Era lo que me aconsejaba, gasta mucha gasolina. Pero yo tenía 17 años y medio, 18. Yo era soltero, sin gastos, solo pasaba a mis padres una parte mensual de mi salario. Yo ya trabajaba en esta institución, el Banco de México. Entonces, solo pasaba una parte a mis padres. Yo podía pagar esa gasolina, ¿no? Bueno, finalmente tomé la decisión de escoger un auto, hermanos. Y me decidí por un Valiant Duster 1971, 6 cilindros, solo 2 menos. 6 cilindros. Esto es menos gastalón, ¿no es cierto? Y muy parecido a este, hermanos, de verdad, muy parecido a este. La pintura estaba así como un poquito más nueva, Pensaba que era un buen auto, hermanos. Pensaba que era genial este auto. Sin embargo, después de haberlo comprado, pasaban los días, casi la misma semana, tuve la sensación, hermanos, que había hecho una mala compra. Había tomado una mala decisión. Estaba en mi mente, ¿por qué compré este carro? ¿Cómo es que hice este carro? Y no dejaba de pasar de mi mente el Mustang, ¿no es cierto? Nunca en mi vida, hermanos, había gastado tanto dinero en algo. Realmente estaba comenzando mi vida independiente, nunca había gastado tanto dinero en algo y no puedo evitar pensar si había hasta hoy elegido el carro correcto, ¿no es cierto? Bien, el auto resultó ser medio bueno, me sirvió después de haberle hecho una anillada, ¿no? Hasta que lo vendí después a un amigo. Y esta fue una decisión de verdad, algo importante en el transcurso, en las primeras etapas de mi vida, ya como un hombre independiente de la casa. Pero me pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden relacionar también este tipo de decisiones, este tipo de experiencias particulares? ¿Cuántos de ustedes han pasado por ahí también? Y eso es un ejemplo burdo si quieres verlo así. Pero ¿cuántos de ustedes pueden relacionarse con este tipo de experiencias? Agonizamos por una decisión, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Me retiro o no me retiro? ¿Me voy o no me voy? ¿Lo tomo o no lo tomo? Hacemos muchas investigaciones y finalmente reunimos ahí el empuje, el coraje por querer dar el siguiente paso y luego seguimos agonizando por la decisión. ¿Lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Cierto o no? Ya estamos en esa decisión, ya trabajamos en esa decisión, ya dimos el paso y aún seguimos batallando con las decisiones en nuestras vidas. Y quiero aplicarlo aquí. Hay decisiones tan importantes, hermanos, de las primarias, de las que deben llevar prioridad en cuanto a seguir a Dios, en cuanto a amar a Dios, en cuanto a organizar mi vida para Él. No estoy hablando de una decisión en particular, pero quiero que quede claro que las decisiones más importantes están en cuanto a tu relación con Dios. Porque las demás decisiones absorben tus pensamientos, tus esfuerzos, tu energía para poder cumplirlas a tu manera, a tu propósito, que te beneficien, que llenen tu propio egoísmo. ¿Te das cuenta? Y olvidamos, hermanos, que muchas de las decisiones deben de ser enfocadas a cómo estoy amando, sirviendo, o aún si no he recibido, si tengo que acercarme a Dios
y tomar este tipo de decisiones tan importantes. Después de todo esto que les he platicado, hermanos, Lucas capítulo 12, versículo 22, no vayan, aquí lo tenemos, Lucas capítulo 12, versículo 22, dice ahí, dijo luego a sus discípulos el Señor Jesucristo, por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Cuando tomas decisiones estás muy ansioso, ¿no es cierto? Cuando quieres hacer algo estás muy ansioso. No, esto sí lo voy a hacer. Y tu esposa está, no, mi amor, de verdad no lo hagas. Eso no está, no, sí tengo que hacerlo. Se ve bien, luce bien, parece bien. Pero el Señor dice a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Aun cuando el pasaje trata acerca de los asuntos, hermanos, de la vida, de qué comeremos o el cuerpo, para el cuerpo que vestiremos, aun cuando trata el mensaje, lo podemos aplicar también en varias áreas de nuestra vida, ¿no es cierto? El mensaje es muy claro. ¿Y cuál es, hermanos? ¿No qué? No os afanéis. Y nuestras decisiones, muchas de ellas están basadas en nuestros afanes. Queremos hacerlo ya, porque hay algo que sí me conviene, me llama a hacerlo. Y hermanos, esta es una clase sobre cómo tomar decisiones. Pero queremos mucho más que buenas decisiones. No solamente queremos decidir bien, queremos ser creyentes que tomemos decisiones que realmente le agraden ¿a quién, hermanos? A Dios. Y descansar en la voluntad de Dios, descansar en su gracia de Dios en cuanto a las decisiones que yo tomo, porque a veces somos demasiados ansiosos al querer tomarlas, ¿no es cierto? Vamos a aprender a tomarlas, pero vamos a aprenderlas de tal forma que estas decisiones Dios las pueda ver con agrado. ¿Te das cuenta? Realmente yo no necesitaba un Mustang, hermanos. Tenía que estar agradecido con el Señor, fiel a Él, primero, porque Él me sustentaba y me sigue sustentando. Él me dio un trabajo y me dio la posibilidad de comprar. ¿Y cuál era mi afán, hermanos? ¿En dónde estaba el Señor ahí? En ningún lado. En ningún lado. ¿Te das cuenta? Tomando mis propias decisiones de incluso recursos. Y pronto vamos a tener ya la prédica nuevamente de ofrendas. Incluso de recursos que no nos pertenecen, aunque creas que tú los tienes en tu bolsillo. Realmente Dios nos los da, pero debemos agradar a Dios aún en nuestras decisiones. No queremos ser creyentes ansiosos cuando tomamos decisiones. ¿Se dan cuenta de esto? Y que constantemente estemos aterrados de escoger el camino equivocado para la vida. No, es que esto no estaba bien, esto no era lo que yo quería, porque esas decisiones nos llevan a estar pensando así, ¿no es cierto? Nos aterra si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. ¿Por qué a Dios, hermanos, no les agrada, amigos, que tomemos decisiones ansiosas? ¿Por qué a Dios no se agrada de que estemos con tanta ansiedad tomando decisiones? Piensen en esto. Porque cuando estamos tomando decisiones ansiosamente, al tomar la decisión le estamos diciendo realmente a Dios que Él no es lo suficientemente sabio, Él no es lo suficientemente grande para guiarnos de acuerdo con su voluntad, que por cierto es perfecta. ¿No es cierto? Cuando tú estás ansioso en tomar esa decisión, tú no quieres esperar. De hecho, quieres que sea conforme como tú quieres que sea. ¿Y qué estás diciendo indirectamente o directamente al Señor? Señor, tú no resuelves este tipo de asuntos. Tú no eres sabio para arreglar este tipo de cosas. ¿Cuántas decisiones has pasado por alto al Señor? ¿O hemos pasado por alto al Señor? Muchas. De hecho, en nuestra relación con la iglesia, ¿cuántas decisiones le has pasado por alto? No, en esta ocasión no, en esta ocasión sí. Y el Señor, hermanos, estoy seguro que no se agrada con este tipo de ansiedad en nosotros. Le estamos diciendo a Dios que no es totalmente digno de nuestra confianza como para dejarle la toma de decisiones a Él. ¿Te das cuenta? O su guía en cuanto a estas decisiones para dirigirnos en lo que necesitamos y que supla nuestras necesidades. Eso es lo que realmente comunicamos al Señor. Un ejemplo de malas decisiones, ¿cuál sería, hermanos? En el primer libro de la Biblia,
Génesis capítulo 3, ¿sí? Versículo 6, ¿recuerdan ustedes? Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a Adán, a su marido, el cual comió así como ella. Observen, una decisión tremenda, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esta decisión? Incluso hoy en día esa decisión nos afecta a todos. ¿Te das cuenta? ¿Has pensado que tus decisiones afectan tu persona, tu familia, tu matrimonio? Seguro que estas decisiones también afectan. Y esta decisión, como ejemplo, afectó al mundo entero, hermanos. Pero bien, vamos a empezar considerando la manera en que Dios nos guía, observando cosas no bíblicas de cómo Él nos guía. Hay gente que piensa que hay cosas que nos pueden guiar, pero no son bíblicas. Y después vamos a observar lo que dice la Biblia, y luego vamos a hablar respecto de este proceso que podemos usar para tomar buenas decisiones. Vamos a poner un proceso en cómo trabajar y cómo poder tomar buenas decisiones. Va a ser más o menos el plan que vamos a tener esta mañana. Primero, hermanos, ¿cómo Dios nos guía? ¿Cómo es que Dios nos guía? Generalmente, hermanos, muchos creyentes, o se piensa o se cree que muchos cristianos, muchos creyentes siguen tres formas diferentes acerca de cómo Dios guía nuestras vidas para la toma de decisiones. Y sucede, hermanos, hay quienes lo ven de esta manera. La primera forma de observar, que observan algunos cristianos de cómo Dios nos guía para tomar decisiones, la primera es discernir el plan de Dios. Discernir el plan de Dios. Algunos ven esto y lo quieren trabajar. ¿Cómo es tu plan, Señor? Esto es, Dios tiene un plan secreto, Dios tiene un plan que solo Él sabe, que está ahí bien definido, detallado para cada uno de nosotros, y nuestro trabajo en ese plan es averiguar qué es lo que Dios quiere. Hacemos eso al mirar cuidadosamente una combinación de circunstancias, de visiones internas, van a venir señales espirituales y ahí me voy a dar cuenta si sí o si no. Si es pie izquierdo el que entró primero y no el derecho, entonces quiere decir que sí. ¿Te das cuenta? Es como definir el plan de Dios, es ver qué es lo que otros están diciendo. Si el Señor me habla en ese momento, tratar de entender cómo es. Muchos piensan, hermanos, que es así, al mirar ciertas circunstancias, ciertas señales espirituales. Esto puede sonar medio correcto, ¿no es cierto? Bueno, el Señor te va a hablar y te va a ir diciendo cómo. Pero este tipo de forma, hermanos, este tipo de práctica tiene algunos problemas, porque parece que tuviéramos a un Dios que no es muy bueno con nosotros, porque no nos da todo el plan completo, no nos deja ver, parece que es cruel, ¿no es cierto? No nos deja ver qué es exactamente lo que debemos conocer para tomar esa decisión. Es como si Dios nos sometiera a un juego, hermanos, de adivinanzas, de acertijos, sobre tomar decisiones importantes. Te voy a decir, pero espera, tienes que ver si esto sucede. Te voy a decir, pero tienes que ver si escuchas esta voz. Entonces, ¿eso es el Dios de la Biblia, hermanos? ¿Este es el Dios que nos da este tipo de apertura para tomar decisiones? Te pregunto, ¿cómo podemos saber que lo que hemos encontrado es su plan? ¿Cómo sabes que efectivamente esas circunstancias, esos consejos, esas personas, esa supuesta voz que escuchaste, cómo puedes saber que ese es el plan de Dios para que tú tomes decisiones? ¿Por qué Dios simplemente no viene, hermanos, y nos dice entonces qué es lo que quiere exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué no viene y nos habla y directamente nos enfoca a la toma de decisiones? Y esto nos lleva a la siguiente forma de pensar, hermanos. Nos lleva a esta forma de pensar de cómo Dios nos guía. Escuchar a Dios. Observen, escuchar a Dios. Aquí la idea, hermanos, en escuchar a Dios, la idea aquí es que Dios se comunica directamente con nosotros y nosotros necesitamos escucharle. Esa es la idea.
Dios nos habla a nuestras mentes suavemente o por medio de sueños o incluso en ocasiones de forma audible. Y aquí ha habido personas, hermanos, que se acercan conmigo y me dicen, pastor, el Señor me comunicó esto. O tuve este sueño y yo creo que el Señor quiere que hagamos esto. ¿Se dan cuenta? Quieren escuchar a Dios. El problema es que para cuántos de nosotros esta es una experiencia cotidiana. ¿Quién de ustedes tiene este tipo de experiencias? ¿No es cierto? Por supuesto, hermanos, vemos que esto ocurre en la Biblia. Dios llegó a hablar, ¿no es cierto?, a su pueblo. Usaba a otros hombres. Él mismo tal vez en sueños hablaba a otros. Pero no es ahora, hermanos, lo que está sucediendo. ¿No es cierto? Esto sucedía en el contexto histórico pasado. Entonces la pregunta sería, ¿deberíamos esperar que esto sea normal para nosotros hoy en día? ¿Deberíamos esperar que el Señor nos hablara y nos comunicara? ¿Cuántas iglesias dicen, el Señor te va a comunicar? Te va a decir lo que tienes que hacer. Te vas a casar con menganita y con sultanita y hazlo. Esto es increíble, hermanos. Y lo más importante, hermanos, nunca en la Biblia vemos que se nos enseñe que busquemos la dirección de Dios de esta manera. Escucha qué sueño te toca o qué palabra te va a venir del cielo. Nunca en la Biblia vemos esto. ¿Te das cuenta? Y hay muchos que quieren tomar decisiones así. No, el Señor ya me habló, ya me dijo qué es lo que tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Y la tercera forma, hermanos, es sabiduría. Dicho de esta manera, hermanos, la forma normal por medio de la cual Dios nos guía es haciéndonos sabios. Dios nos guía haciéndonos sabios. Dios nos da conocimiento a través de ¿qué, hermanos? ¿Cómo nos da sabiduría? Es a través de su palabra. ¿Se dan cuenta? Esa es la otra forma, a través de su palabra. La oración y el consejo de otros que nos prepara para tomar decisiones sabias. Es así, hermanos, como nosotros tomamos decisiones. ¿Cuál de estas tres formas se alinea más a la práctica cuando vamos a tomar decisiones para nuestra vida? ¿Cuál de estas tres sería? Dices, cuando Dios me habla, ¿no? ¿Cuál sería? Tomar por sabiduría. ¿No es cierto? Por sabiduría, hermanos. La enseñanza de la Biblia se alinea a esta forma de dirección en cuanto a la sabiduría, esta tercera forma que vimos. La toma de decisiones, hermanos, cuando se realiza con calma, es la decisión que se hace con sabiduría. ¿Te das cuenta? No estás ansioso, no estás motivado a tener ya esa cosa ahí, ese auto ahí. No estás motivado a que las cosas se terminen en ese momento. Tomas con calma las cosas, tomas con calma las decisiones, con sabiduría. El punto, hermanos, es entender que Dios usualmente nos guía por medio de su palabra. Dios es la manera en que usa. Por medio de su palabra nos está enseñando a tomar decisiones, nos da sabiduría para hacerlo. Dios lo hace con ese propósito, de darnos sabiduría, de darnos conocimiento de cómo debemos vivir nuestras vidas cotidianamente. Algunos pasajes claves para demostrar o para destacar esto están en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, cuando dice, y ahí lo tienen al frente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿A quiénes? ¿Por medio de quién, hermanos? Los profetas, ¿no es cierto? Los profetas ya no están en función. Fue en tiempo pasado, hermanos. ¿Qué hace ahora? ¿Ahora en cuáles? En estos postreros días, ¿cómo lo hace? Nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Aquí vamos alineando nuestros pensamientos. Hebreos habla acerca de la manera en que Dios nos habla ¿cuándo? Actualmente. La manera en que Dios nos habla ahora a través de su Hijo, y esto es por medio de su palabra. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo empezar entonces a tomar decisiones? ¿Se dan cuenta? Por medio de lo que el Señor nos ha comunicado a través de su Hijo y de su palabra. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6, dice así, observen, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, el Padre hablándole al Hijo. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová, ¿qué, hermanos? Da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene el conocimiento y la inteligencia, hermanos? Ahí está. ¿Cuántas decisiones tienes que tomar hoy en día? ¿De dónde vas a obtener el conocimiento para que esas decisiones funcionen? Y ahorita vamos a aclarar que el hecho de que tomes una decisión no significa que va a ser lo correcto. Pero tienes un gran principio. ¿Cuál es? Su palabra. Es ahí donde vas a entrar a buscar decisiones. ¿Te das cuenta? Porque muchas de tus decisiones son de mucho impacto. Aunque para ti parezca, y escuchen los padres, ¿no es cierto, papá, que aunque los hijos nos pudieran decir, bueno, esta es mi decisión, tú sufres? Hay impactos. ¿No es cierto, hijos, que aunque los padres dicen, bueno, estas son mis decisiones, ¿no es que tú batallas con ellas? Tienes que ir a la palabra y conocer lo que Dios está diciendo y por medio de ella entrar a decisiones importantes, tomarlas y ejecutarlas. Entonces, buscamos la dirección de Dios para entender y alcanzar sabiduría. Buscamos la dirección de Dios y no deberíamos esperar escuchar su voz audible. ¿Se dan cuenta de esto? Como lo mencioné en las otras dos formas de creer como Dios nos llama. No esperes a que Dios hable audiblemente. Tienes que sentarte, leer la Escritura, indagar en ella, saber lo que Dios está hablando, ver lo que está ahí y no esperar que del cielo emanen o vengan escritos, ¿no es cierto? O que un animal esté hablando, un burro esté hablando. No tenemos que esperar nada de esto, hermanos. Es por medio de la Escritura. Dios ha guiado a su pueblo en esa forma algunas veces, hermanos, ¿no es cierto? Y puede seguir, Dios puede incluso, no estoy diciendo que no lo haga, puede incluso hablarnos a nosotros como su pueblo, hablarnos así directamente, pero no lo hace hoy en día así, hermanos. No ha prometido guiar a su pueblo de este modo hoy en día. Si te das cuenta, nunca se nos enseña en la Biblia que debemos pedirle a Dios que nos revele qué es lo que va a acontecer más adelante, qué es lo que va a acontecer en el futuro en mi vida. Las cosas del futuro, algunas que nos ha revelado el Señor en cuanto a la venida del Señor y el arrebatamiento, bueno, son otras cosas, pero el Señor, hermanos, no nos muestra ni nos pide aquí en la Biblia que estemos indagando qué es lo que me espera a mí mañana exactamente. Nadie de nosotros lo conocemos. En cambio, se nos dice que debemos buscar a Dios ¿en dónde, hermanos? En su palabra. Y que debemos procurar ser, ¿qué dice Proverbios? Sabios. Busquen su palabra como buscan el oro, como buscan las riquezas y van a encontrar ¿qué? Sabiduría, hermanos. Entonces, así es como debería funcionar normalmente la toma de decisiones para nosotros como hijos de Dios, buscando e indagando en la Escritura. Muy bien, ya vimos entonces que las dos primeras formas no funcionan, ¿no es cierto? Que tienen sus problemas, pero déjame decirte, esta forma también de sabiduría, también hay un problema en esta parte, hermanos, en esta forma. ¿Cuál sería ese problema? Tenemos la palabra de Dios, nos llega sabiduría por medio de esto, pero ¿cuál es el problema? Si tenemos la palabra de Dios y llega sabiduría, ¿por qué mis decisiones no son buenas? ¿Por qué tomo decisiones malas? Porque no tengo entendimiento de la palabra. Bueno, sí, exacto. Puede ser una parte, pero déjame decirte, tú llegas, tienes la palabra, te estás comunicando, estás entendiendo, quieres tomar decisiones, pero hay un problema mucho más profundo. ¿Sabes cuál es? Un enemigo. Y ese enemigo, hermanos, es el pecado. ¿Te das cuenta? Todos tenemos la Biblia, pero no todos tomamos buenas decisiones, o no todos toman buenas decisiones. Tenemos la Escritura. Hay algo, hermanos, el pecado que habita ¿en dónde? En nosotros. La dirección bíblica, hermanos y amigos, se resume esencialmente en la sabiduría. La sabiduría es la que nos va a dar dirección.
por medio de la palabra. Entonces, el pecado que mora en nosotros es un problema. Porque yo estoy viendo mis decisiones bíblicas, pero hay algo dentro de mí que me dice, sí, cómprate eso. Sí, hazlo de esta forma, ¿no es cierto? Y entran un sinfín de formas pecaminosas que nos llevan o nos dan influencia para no tomar buenas decisiones. Entonces, ¿el pecado nos estorba o no, hermanos? Sí, nos estorba. Porque obscurece, hermanos, lo que hacemos, obscurece lo que pensamos, quiere obscurecer nuestra sabiduría, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos de ustedes saben qué cosas hacer? Tú dices, bueno, quiero casarme con este artista, ¿no?, que vive en Nueva York, pero yo soy creyente. ¿Qué es lo que obscurece tu pensamiento en cuanto a la sabiduría bíblica? ¿Estás de acuerdo? Te estorba para pensar correctamente, para ver las decisiones correctamente, te obscurece, como digo, nos hace de la sabiduría, hermanos, que nosotros no pensemos correctamente, ¿no es cierto? La Biblia está llena, hermanos, de ejemplos acerca de cómo el pecado ciega, cómo evita que tomemos decisiones correctas. Si tú la lees, vas a darte cuenta que hay muchos ejemplos en donde la Biblia nos muestra cómo aun cuando hay sabiduría, el pecado incita a que no tomemos las mejores decisiones. Piensen en uno de estos ejemplos. ¿Cuál sería un ejemplo en cuanto a alguien que puede tener una relación con el Señor, tiene sabiduría, pero su pecado le arruina? Eva. Bueno, Eva cayó en pecado en ese momento. Ahí entraríamos a un tema de en qué momento, ¿verdad?, entra el pecado. Alguien que ya es pecaminoso fue David, ¿no es cierto? Había una relación con el Señor. ¿Y qué hace, hermanos? ¿Qué pasa cuando decidió codiciar a Betsabé? ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Cuando él decide hacer esto, accede a todo tipo de tentaciones, ¿no es cierto? Y estas tentaciones, hermanos, cuando accedieron a él o él las permitió que llegaran, ¿qué es lo que produjo en él? Lo llevó a cometer adulterio. Y además de cometer adulterio, todos sabemos que después fue un homicida, ¿no? Cometió homicidio. ¿Se dan cuenta? Podemos tener la palabra, pero el pecado nos estorba, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Para tomar decisiones como creyentes. Entonces, ¿cómo podemos, como creyentes o como cristianos, tomar buenas decisiones si lo que comprendemos acerca de la sabiduría está tan mal, está tan obscurecido por el pecado? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque ahora ya todos entendemos que por medio de la palabra podemos tomar decisiones, pero el pecado obscurece. Entonces, ¿qué hago, hermanos? Esa sería la pregunta. ¿Qué hago? Primero, hermanos, gracias a Dios, Dios nos guía. Dios nos guía a cada uno de nosotros. La Biblia, hermanos, nos da esta buena noticia, por decirlo así, de que Dios nos guía. Y es que aunque somos pecadores, Dios verdaderamente, hermanos, está guiando la vida de cada uno de nosotros. En Proverbios podemos ver todo esto. Vayan, por ejemplo, a Proverbios capítulo 16, versículo 13. Proverbios 16, versículo 13. Dios nos guía, hermanos. El pecado nos estorba en la sabiduría que ya Dios nos otorga, pero observen el versículo 16 del 13, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová, ¿qué? Es la decisión de ella. La decisión está en quién, hermanos? En Dios. Vamos a ver otro versículo, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Observen, Dios guiándonos. Mi Dios, pues, ¿qué? Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 4:19. Mi Dios, pues, suplirá. Dios está ahí, hermanos, guiándonos. Y Mateo 10, capítulo 30 dice, pues aún vuestros cabellos, todos ellos están, ¿qué?
contados. Él conoce cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. El punto aquí es que Dios está en control. Dios está en control, Dios tiene un plan para nosotros. Y si Dios se preocupa aún por los detalles más pequeños, hermanos, si Dios está en control de los detalles más insignificantes de nuestra vida, seguro que Él nos va a ir guiando aún cuando cometamos ese tipo de errores, hermanos. Esto es increíble, ¿no es cierto? Porque Dios está en control de las cosas. Dios está guiándonos. Aquí es donde nos damos cuenta de lo frágiles que somos, de lo pequeño que somos, lo insignificante que es nuestra vida, hermanos. Cómo hemos sido dañados por el pecado y con todo, hermanos, estamos sirviendo a Dios, estamos trabajando para nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios todo misericordioso, que conoce todo acerca de nosotros. Él sabe todo lo que hay acerca de nosotros, que ha ordenado nuestras vidas, ¿no es cierto? Y que nos va a guiar, que nos va a proveer de acuerdo a su poder, de acuerdo a su voluntad. Así es que debemos tomar aliento, debemos tomar ánimo, porque el Señor, hermanos, aún en medio de estas situaciones que nuestro pecado nos estorba, Él va a estar cuidando de nosotros cada vez que estemos tomando decisiones. Vamos a ver un proceso ahora, hermanos, y aquí es donde quiero llevarlos. Vamos a ver un proceso que podemos usar para tomar buenas decisiones. Si no se me va el tiempo y estoy tratando de recortar, vamos a tomar un proceso, vamos a ver este proceso, cómo usarlo para tomar buenas decisiones. Es el punto 4. ¿De qué manera como creyentes deberíamos tomar decisiones? Vamos a ver algunos pasos que podemos considerar para la buena toma de decisiones. Primero, hermanos, lo primero que debo hacer es llevarlo a la consagración. ¿De acuerdo? Mis decisiones las debo llevar a la consagración. ¿Qué significa consagrar realmente nuestra decisión, hermanos? Significa que necesitamos entendernos nosotros, o entendernos a nosotros mismos y entender a Dios. Y cómo nuestra responsabilidad en la toma de decisiones se relaciona con su providencia. ¿De acuerdo? Cómo mi responsabilidad se relaciona con su cuidado. Bueno, Romanos 12, versículo 1 a 2, es lo que dice. Observen ahí, hermanos, en cuanto a la consagración. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que comprobéis cuál sea ¿qué? Ahí está. Cuál sea la voluntad de Dios, que por cierto es ¿qué? Agradable y perfecta. Esto es lo que queremos como cristianos, hermanos. Ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos, ofrecer todos nuestros miembros al Señor, ofrecer nuestros talentos, nuestros empleos, ofrecer todo lo que poseemos, hermanos, aún aparte de nuestros miembros, ofrecer nuestras decisiones a Dios. ¿Consagras tus decisiones a Dios? ¿Se las das a Él o las tomaste tú solo? Tienes que estar reconociendo esto. Lo primero que tienes que hacer, Señor, aquí está. No me quiero conformar como lo hace el mundo. El mundo toma decisiones pensando que hace lo correcto. Pero yo quiero consagrar a ti mis decisiones. Y aquí es donde fallamos mucho, hermanos. ¿No es cierto? Honestamente, yo creo que del 100% de las decisiones que tomamos, tal vez entre el 20 y 30% las llevamos al Señor, y un 70% las tomamos sin consultarlo a Él, sin entregárselas a Él. ¿Por qué? Porque entra la ansiedad, entra la prisa por quererlas realizar, ¿no es cierto? Y no queremos entrar a sabiduría, o nunca vimos el entrar a la sabiduría de Dios para tomar esas decisiones. Y ahí estarán en tu mente. Tú sabes cuáles decisiones tomaste sin consulta, sin consagración, sin llevárselas a Él. Nosotros sabemos exactamente, hermanos. Entonces, debemos ofrecer nuestras decisiones a Dios y no esperar ganar su favor. Señor, como ya te entregué mis decisiones, ¿ahora qué me debes? Respóndeme, ¿no? O sea, yo estoy consagrando esto a ti, respóndeme.
No tenemos que hacerlo esperando un favor de Él, hermanos, sino como una respuesta a su amor, a su misericordia, ¿no es cierto?, hacia nosotros. Queremos ser transformados a su imagen y no a la imagen del mundo. Dice Romanos, no se conformen a este mundo. Sorprendentemente, hermanos, observen cómo Pablo aquí dice, solo entonces que tú consagras, ¿qué va a pasar? Solo cuando tú consagras, ¿qué va a pasar? Vas a poder, ¿qué? Comprobar. ¿Qué es lo que vas a comprobar? ¿No es cierto? Tú consagras y entonces el Señor va a decir, ¿qué entendemos aquí, hermanos? Sí, Señor, sí era por ahí. Tal vez no es lo que yo esperaba, pero era ahí. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo aquí. Pablo nos dice, solo entonces vamos a ser capaces de comprobar la voluntad de ¿quién? ¿De los hombres? No, de Dios. ¿La voluntad para quién? Para con nosotros. Y esa voluntad es agradable y perfecta, sin malentender el texto, hermanos. Entendamos, no esperes que toda la voluntad de Dios sea para ti, aunque Romanos 8 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, aunque estas cosas no sean las que nosotros deseamos. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, debemos rechazar al mundo y sus deseos. Nos debemos rechazar a nosotros mismos y nuestros deseos que son muy egoístas y entregarlos delante de ¿quién, hermanos? Ahí está, ahí es como empiezo a tomar decisiones, ¿te das cuenta? Parece algo sencillo, hermanos, pero realmente esto no lo hacemos. Yo me rechazo a mí porque cuando yo me considero a mí, ¿cómo deben de ser entonces mis decisiones? Las respuestas de esas decisiones, ¿cómo deben ser cuando yo no quiero salir en mi egoísmo? Nos ponemos a berrar y a patalear, ¿por qué no fue así como yo quería? ¿No es cierto? Pero el asunto, hermanos, es que debemos rechazarnos, nuestros deseos, entregarlos todo a Él, consagrarnos, como dice Romanos, todo a Dios, ¿no es cierto? No retener nada, no retengas tus deseos personales, no retengas tus deseos monetarios, no retengas tus deseos sexuales, no retengas tus hobbies, no retengas tus entretenimientos, todo, hermanos, todo debemos dárselo a Él. Buscar la dirección del Señor no es cuestión de usar a Dios para obtener nuestra propia visión personal del éxito, no es eso, hermanos. Yo no consagro las cosas a Dios para tener mi propio éxito y que Él me devuelva éxito. Consagramos nuestras decisiones, consagramos todo lo que somos a Él y nuestro principal deseo, hermanos, al consagrarlo es amarle, servirle, serle fiel. Y entonces Él, hermanos, nos va a mostrar su voluntad. ¿Te das cuenta? Por eso muchas decisiones no llegan a su éxito. Porque no consagras nada a Él. Y no quisiera decir, ¿quién decidió lo que decidiste esta semana? ¿Quién lo consagró al Señor? No levanten la mano. Nada más piénsalo. ¿Lo consagraste realmente? Y a veces hasta nos equivocamos, ¿no? Es que esto es buenísimo. Señor, yo sé que esto es buenísimo, está en tus manos, lo vamos a hacer. Pero es ese yo sé. No es que tú sabes, yo lo consagré a ti. 2, otra cosa que podemos ver, información, se va el tiempo bien rápido, hermanos. 2, información. Debemos de estar reuniendo información sobre ti mismo, sobre la situación. ¿Quién de ustedes reunió información como yo? Yo fui ese mismo día y reuní muchos datos. Me llevaron a tomar muy malas decisiones, ¿no es cierto? Parece un detalle, hermanos, pero debemos reunir información sobre nosotros, sobre nuestra situación. La información, hermanos, más importante es la que debes reunir, debes recopilarla y hacerte una pregunta sencilla. Cuando reúnes toda la información de lo que quieres poner, de la toma de decisión que quieres tomar, debes preguntarte algo. ¿En esta decisión que quiero tomar, hay algo que esté prohibido por el Señor? ¿Te das cuenta? Cuando tú estás recopilando información, entonces pueden llegar preguntas como estas. Y entonces, ¿qué debes hacer? Si hay algo que está prohibido por el Señor, ¿qué debes hacer en cuanto a esa decisión? Oye, amor, es que, mira, nada más nos amarramos el cinturón, nada más 6 años y compramos el auto. Con 6 años nos amarramos. Y el Señor dice, ¿quién es una prioridad quiénes son una prioridad para ti? Tu esposa, tus hijos. Y tú estás necio en querer
tomar esa decisión, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta de esto? Y se empiezan a ver unos a otros, ¿eh? Me gusta cuando te cae. Yo sé que me vas a odiar más, pero me gusta que el Señor obre en nuestras vidas, hermanos. Qué malas decisiones tomamos, ¿no es cierto? Porque no nos preguntamos, no recopilamos la información y no nos preguntamos, Señor, esto no lo quieres tú. Ya veo que es mi deseo, nada más. Hay un comercial ahorita y venía en el auto con mi esposa ayer y dice este comercial: este auto tiene este color, estas llantas, esta vestidura, tiene estas cosas eléctricas, tiene otro. Ya sé que eso es lo que tú dices para comprar el auto, pero no, lo compras porque tú quieres. Y mi esposa volteó a verme, hermano. Y es cierto, no necesitas tantas cosas, ¿no es cierto? Tienes que recopilar información y ver si Dios se agrada de esto, hermanos. Sabemos lo que debemos hacer cuando vemos que Dios no quiere que lo hagamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿voy a robar para poder alimentar a mi familia? Es una mala decisión. ¿Por qué? Dios no quiere que robes. Estás desconfiando totalmente de su provisión, ¿no es cierto? Digo, un ejemplo burdo si quieres verlo así, pero ¿cuántos no hacen esto? Extraen, mienten, chantajean con tal de proveer. Está mal. Mala decisión. Confía en el Señor. Recopila información y te vas a dar cuenta que eso no es lo que quiere Dios. Pablo nos anima en Romanos 12:3 a recopilar información acerca de nosotros mismos. ¿Por qué de nosotros mismos, hermanos? Porque nosotros mismos pensamos mal. Romanos 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Observen, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No te pongas más allá. No, es que mira, yo sé lo que estoy haciendo, es mi estilo, mi vida me llevan a esto, ¿no es cierto? Sino que, ¿qué, Pablo? ¿Qué es lo que debo hacer? Piense de quién. De sí. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo debe pensar? Con cordura. ¿No es importante recopilar información acerca de ti mismo también? Y ver si realmente estás pensando con cordura. Es cuando la mujer dice: ¿estás loco? Ah, no, el hombre, a la mujer: ¿estás loca, mujer? ¿No? Porque, ¿cómo decides hacer esto? Tienes que ver lo que dice la Escritura. Si en la Escritura ves que hay una decisión que Dios no quiere que tomes, que está prohibido, ahí está. Ahí está. Piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a quién, a cada uno de nosotros. Entonces, podrías pensar que reunir toda esta información no vale la pena, pero créanmelo, vale la pena. De ti mismo, ¿no es cierto? Piensa de ti mismo con cordura, recopila información acerca de ti mismo, acerca de lo que vas a decidir. Y te pregunto, ¿por qué necesitamos reunir información si Dios ya sabe todo lo que hay, lo que vamos a hacer? ¿Por qué necesitamos recopilar toda esa información, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Saben por qué? Porque el medio normal de dirección es la sabiduría que Dios nos da, hermanos. Recopilar información es parte importante de la toma de decisiones. Él me da sabiduría, yo recopilo información y entonces, ¿qué estoy haciendo, hermanos? En sabiduría empiezo a ver si las cosas convienen o no convienen hacerlas. ¿Te das cuenta? Espero que lo estemos aprendiendo, hermanos, porque muchos de nosotros realmente en muchas de las consejerías están tomando decisiones, ¿no? Me encantaría decir una de cada uno de ustedes, pero no puedo hacerlo. Por la ley del secreto espiritual, no la bancaria, ¿no? Pero no. Y hay tantas cosas, hermanos. Pero doy gracias a Dios que se acercan y preguntan, de verdad, eso sí me alegra mucho. Entonces,
Dios, hermanos, en su sabiduría es el medio que nos da, y entonces si nos da sabiduría, recopila información. ¿Quién eres tú y qué es lo que vas a hacer? ¿Te das cuenta? Conócete incluso tú mismo y te vas a dar cuenta que las cosas son diferentes. Bueno, 3. Hay que suplicar, hermanos. Es súplica. El recopilar información no quiere decir que podemos tomar decisiones por nuestra cuenta, hermanos. Aun cuando tú tienes, ya ves, mujer, mira, ya aquí está todo en orden, todo está bien. No se trata de eso, hermano. No recopilas información y dices, ya, está bien, ¿no? Voy a tomar mi decisión. Debido a que somos seres insignificantes, seres finitos, hermanos, y totalmente dependientes de Dios, porque los creyentes dependemos de Dios, el próximo paso, hermanos, en nuestra insignificancia a la toma de decisiones, ¿cuál será? Orar, suplicar al Señor, ¿no es cierto? Realmente esto es muy ofensivo a Dios porque casi nadie lo hace o casi nadie lo hacemos cuando tomamos decisiones, ¿no es cierto? Tenemos que orar a Dios, hermanos. Ese es el paso que tenemos que seguir, porque sabemos que Dios está en control de todas las cosas, ¿no es cierto? Lo expliqué hace un ratito. Dios está en control. Si está en control y conoce todos los detalles, entonces ¿qué debo hacer? Pedirle su dirección. Tengo que pedir su dirección. Y a ver, hermanos, honestamente, sin levantar su mano, ¿quiénes están tomando decisiones personales sin consultar, sin consagrar, sin recopilar y sin orar? ¿Quiénes? Yo creo que muy pocos de nosotros, hermanos. Bueno, la Escritura nos da ejemplos muy específicos, hermanos. Salmo 25:5. Observen, ¿qué dice? Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Qué es lo que pide el salmista, hermanos? Es mi decisión, ¿no es cierto? No requiero que tú me guíes en tu verdad y menos quiero que me enseñes. ¿No es cierto? ¿Qué dice el salmista, hermanos? Debido a que tú eres Dios, si lo vemos por el otro lado, debido a que tú eres el Dios de mi salvación, ¿qué dice? Enséñame y encamíname. ¿Te das cuenta? Es una oración, hermanos. Señor, enséñame. Te pregunto, ¿hay una decisión importante que tengas que tomar esta semana? ¿O para este mes? Mira, te digo una cosa. Aún salir de un país a otro, cambiarte de un lado a otro, vas a movilizar familias, vas a movilizar gente. Aún detalles que parecen que no, deben ser puestos a súplica, con toda oración y ruego y acción de gracias, para que la ansiedad no esté ahí, según Filipenses 4. Que no esté ahí la ansiedad. Tienes que llevarlo a la súplica. Lucas 11:23 dice, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hablando de otorgar la salvación, de otorgar el Espíritu a los hombres. El Señor, hermanos, sabe de nuestras necesidades, podemos hablar con Él y comunicárselas, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia nos recuerda que deberíamos estar en constante perseverancia en oración. Y por cierto, recuerden, hermanos, que estamos aprendiendo a orar la Biblia. ¿Recuerdan esto? Esta tarde concluimos el tema aprendiendo a orar y vamos a tener una práctica general. Traigo un cuadro para ustedes en donde se presentan todos los salmos, la manera en que los vamos a orar, las formas en que lo vamos a hacer, y al final grupalmente es mi deseo que lo hagamos juntos. Pero el punto es, la Biblia, hermanos, nos lleva a que estemos perseverando en la oración, sobre todo en temas tan importantes como son las decisiones. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la historia de esa viuda persistente, necia, que estaba hablando ahí un juez duro y dale? ¿Recuerdan esa historia? En Lucas 18:1-7, cuando dice, no vayan, se las leo, es una historia fenomenal, debemos predicarla hermanos, pero dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Observen,
la necesidad de orar siempre. Se las presenta a sus discípulos en forma de parábola y de no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez, no quiso dar algún tiempo, no lo quiso hacer por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿qué? Porque esta viuda me es ¿qué? Molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, observen, alguien que insiste, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se dan cuenta? La Biblia nos anima a estar orando a Él. Hermanos, hay tantas decisiones que tienes que tomar, tantas tomas de decisiones que tienes que llevar en oración a Dios, que si no lo haces, estoy seguro, hermanos, que no habrá una respuesta que traiga bendición a tu vida. Porque tal vez la vas a poner y habrá respuesta y vas a decir: sí, está muy bien, pero Dios sabe que le hiciste a un lado. Esas respuestas no traerán bendición porque provienen, hermanos, de tu persona. Esta mujer obtuvo la justicia del juez, este juez injusto, simplemente ¿por qué, hermanos? Porque estaba ¿qué? Persistiendo, ¿no es cierto? Y este era un juez malo. Nosotros tenemos a un Dios justo, hermanos, al cual si nosotros persistimos en oración, seguro que nos va a responder, ¿no es cierto? ¿Cuánto más no va a hacer esto el Señor con nuestras oraciones? Cuando tienes una importante decisión que tomar, ¿estás orando al Señor? Igual, no me lo contestes. O tal vez ya estás orando y oraste una vez y después dejas de persistir en ella. Ya. No, esta viuda, ¿cómo hacía? Constante. Si tú crees que tu hijo ya está bien, que tu esposa ya está bien, que tu esposo ya está bien, que ya nos enderezamos, déjame decirte, necesitas estar en constante oración. Si tú crees que no vas a tomar más decisiones, necesitas estar en constante oración. ¿Por qué deberíamos orar, hermanos? Sabiduría. Señor, dame sabiduría. Orar para que el pecado de tu corazón sea revelado. Señor, yo sé que hay más pecados en mí. Quiero que sean revelados, muchos de ellos los conozco, quiero trabajar en ellos. Ora para que tus deseos sean santos. Sean tus deseos para el Señor. Hay mucho por lo que debemos estar orando. Bueno, 4, consulta. Vamos a consultar al Señor. La Biblia dice que debemos consultarnos o hallar consejo unos con otros, ¿no es cierto? Consultamos al Señor y podemos consultar a otros. Esto no quiere decir que las palabras que otros van a decirte, que las palabras o consejos de otros sean palabras reveladas por Dios para que tú puedas. Ya, es que yo lo hice porque la hermana me dijo que sí, que estaba bien, ¿no? Que no importaba que lo hiciera. No significa que eso es, hermanos. Sin embargo, parte de ser sabio o parte de entender la sabiduría o obtener la sabiduría de Dios consiste en buscar el consejo de otras personas aparte de ti. ¿Quién hace esto, hermanos? Bueno, suelo hacerlo mucho aquí en la iglesia, hermanos, para toma de decisiones. Hablo aún hasta con mi propio hijo que es pastor, que es menor que yo, y hablo con él: oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué me aconsejas? Necesito consejo de otros, hermanos. ¿No es cierto? Esto es lo que vemos mucho en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Observen, dice: ¿el camino de quién? Del necio es ¿qué? Derecho, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu camino? Dirían al necio: ¿cómo es tu camino? Bien. ¿De veras lo vas a hacer? Sí. ¿Te conviene? Por supuesto que sí. ¿No? Y hasta puede ser hasta ofensivo que te diga que no. ¿No es cierto? El camino del necio es derecho. ¿En su qué, hermanos? Ahí observen. En su opinión. Y observen, esto es precioso. Mas el que obedece, ¿qué? Al consejo, ¿qué es, hermanos?
sabio. Te sientes con mayor protección, te sientes con mayor ayuda cuando sabes que has consultado bajo toda esa recopilación de información, cuando has orado al Señor, cuando has consagrado tu decisión y vas y pides consejo, te sientes aún mucho mejor, ¿no es cierto? Y me pasa frecuentemente en asuntos de la iglesia, hermanos. Proverbios está lleno de esto, insisto, capítulo 13, versículo 10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Proverbios 15, 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Observen, mas en la multitud de consejeros se afirman. Necesitamos tener a alguien con quien hablar. Acatar esos mandatos sobre buscar consejo requiere mucha humildad, hermanos, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Quién de ustedes es humilde y dice, yo sí voy a ir hoy y le voy a decir a este hermano que... ¿Por qué no vamos? ¿Qué es lo que nos detiene a no ir con otros? Acuérdate que le decimos a soberbia, orgullo, ¿no es cierto? Le decimos a Dios, Señor, muéstrame mi pecado. Acuérdate que el pecado estorba las malas decisiones. Tu orgullo de decir, ¿para qué vamos? ¿Para qué le preguntamos al pastor si me va a decir lo mismo? ¿No es cierto? Tal vez va a ser lo mismo, pero visto desde otra perspectiva bíblica. Necesitas consejo. Y para eso necesitas ser humilde. Tú no vas a pedir consejo si no eres humilde. Así de simple, hermano. Necesitamos humildad para buscar consejos, humildad para atacar, para acatarlos, perdón. Porque te lo pueden dar, pero no lo llevas a la práctica. Oye, ¿puedo hacer esto? No lo veo viable. ¿Y qué hacen, hermanos? Va a haber un esposo que me diga, ¿qué hace su esposa? Bueno, perdón, la esposa al revés que me diga, no lo haces, no lo haces. Necesitas con humildad llevar a cabo el consejo que te están dando. Necesitamos con humildad escuchar el consejo, aun cuando sea lo que no queremos oír, ¿no es cierto? Porque muchas veces el consejo quieres llegar y ya sabes lo que vas a oír, ya sabes lo que te van a decir los consejeros, pero no lo vas a hacer. Ahora, yo estoy diciendo que debes ir con gente. ¿A quiénes? ¿A quiénes deberíamos preguntarlo, hermanos? ¿A quiénes? Digo, yo sugiero que vayan con las hermanas o hermanos que casi no leen su Biblia, ¿no? O las que dicen leerla mucho y su vida prácticamente revela otra cosa. Esos son los buenos consejos, ¿no? ¿Qué piensan? No, hermanos. Aquí es una forma seria, hermanos. Tienes que ir con toda humildad, con cristianos maduros que te conozcan y que te amen. ¿Por qué digo que te conozcan y que te amen, hermanos? Porque alguien que te ama te va a decepcionar en su consejo bíblico. Porque tú lo que esperas cuando llegas a pedir un consejo para una toma de decisiones, oye, hermano, sí, de verdad sí puedo comprarme esto que me encanta, estos biles que cuestan 15,000 pesos mágicos. Y el pastor o el consejero, no, la familia, no, hermano, no. Ve la deuda que tienes, debes todo este dinero y todavía quieres hacer esto. El Señor dice que no debes vivir endeudado, ¿no es cierto? Que debes estar procurando para los tuyos, o mayormente para los de tu familia, ¿no es cierto? ¿Y qué vas a hacer tú? No me entiende. No entiende. Y tú con semejante deuda ahí, haciendo cosas que no debes hacer, endeudándote más, por ejemplo. No, hermanos. Acércate a alguien maduro, a alguien que te ame y que sepas que te va a poner contra la pared y te va a decir, esta es la verdad sabia y proviene de los cielos. Esto es lo que tienes que atender. Busca la asesoría de los pastores, de los ancianos, de los maestros, de los verdaderos creyentes, ¿no es cierto? ¿Y qué hay cuando has consultado a personas que no son creyentes? Sí. Voy a ir con el diputado, voy a ir con la senadora, ¿no? Hay personas, ¿qué pasa con estas que no son creyentes, hermanos? Dios creó a los no creyentes también a su imagen, ¿no es cierto? Dice que Dios creó al hombre a su imagen
Y en ocasiones, hermanos, su consejo podría ser sabio. En ciertas áreas especializadas. No estamos diciendo que las gentes son tontas. Dios nos creó a su imagen. Puedes pedir consejo, pero sé muy listo, considera su consejo. Considera la visión mundial, terrenal que Él está teniendo. Considérala, analízala, lo que te estén diciendo, analízala, llévala a través de las Escrituras y te vas a dar cuenta de la barbaridad de consejo que te está dando. O, ¿por qué no? Pudiera estar atinada incluso al consejo bíblico. ¿Te das cuenta de esto? Pero tienes que llevarla a la voluntad de Dios, pasarla, que se examine ese consejo por aquí, ¿no es cierto? Que esté evaluada a ver si realmente está aquí. Y entonces vas a saber si esa persona te está aconsejando correctamente. Bien, meditación. Rápidamente, me voy rápido aquí. Estemos meditando, hermano. La meditación es cuando tenemos que tomar decisiones, debemos meditar, hermanos. Es el proceso de aplicar cuidadosamente y deliberadamente, hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas. Vas a meditar en la palabra del Señor estos tipos de situaciones por las que estás pasando. ¿Qué le decía el Señor a Josué? En Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sí lo tengo aquí, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás. ¿En qué va a meditar, hermanos? En el libro de la ley, ¿no es cierto? ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es la consecuencia de hacerlo? ¿Para qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? ¿Qué beneficio trae? Prosperidad en mi camino, ¿no es cierto? Beneficio, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, la meditación consiste en darle vueltas a algo en tu mente. Cuando tú vas a meditar, lo tienes aquí. ¿Tienes alguna decisión que tomar? ¿Voy a divorciarme o no? ¿Es importante esta decisión? Sí. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué habla de la mujer? Le das la vuelta. ¿Qué habla del hombre? Le das la vuelta. Señor, ¿quién instituyó esto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que pasó a llevarme a esta decisión? Estás meditando con seriedad, pensar seriamente. Eso es lo que significa meditar, hermanos. Pensar con seriedad, considerar. Significa reflexionar, hermanos. La palabra de Dios significa que estás reflexionando. Darle no un vistazo, hermanos, darle con lupa una búsqueda seria para pensar y orar y aplicar todo el consejo de Dios a nuestras vidas. Ahí es como tienes que estar meditando, ¿no es cierto? ¿Quién medita sus decisiones? Si sale bien, si no, pues ya, ¿no? Así lo meditamos, hermanos. El que no arriesga no gana. Muy bien, hermana, vente a predicar acá. ¿No? Ahí se va, pues, sí. Si no, pues mira, nos levantamos y volvemos a conseguir los 50,000 pesos. ¿No es cierto? La meditación, hermanos, es lo que deberíamos reflexionar cada domingo, por ejemplo, cuando salimos de aquí. ¿Qué es lo que se predicó? ¿De qué se habló? ¿Qué es lo que tengo que aplicar a mi vida? ¿Cómo lo puedo usar? La meditación no consiste en preocuparte, porque muchos se ponen a meditar, cierran sus piernitas así. Estoy muy preocupado. ¿Qué va a pasar mañana? Eso no es meditar, hermanos. Meditar, decimos, es razonar la Escritura. Esperar en el Señor. ¿Se dan cuenta? Preocuparnos no va a hacer nada, sino llevarnos más que a la ansiedad, ¿no es cierto? Va en contra de la palabra de Dios, hermanos. La meditación no es estar fantaseando. Sí, lo vamos a lograr, ¿no? Sí, vamos a llegar a eso. Llegar a circunstancias que realmente no sabes, si sabes o no son verdaderas. Si tú, hermano, estás fantaseando y dices, mejor ya no medito, mejor lo dejo así. Si evitas meditar, va a haber problemas, hermanos, en tu decisión. Si no lo estás meditando. Porque quieres ir solamente con tu instinto, ¿no es cierto? En lugar de meditar, vas solamente con tu instinto, como decía la hermana, vas con tu instinto,
Y a través de este instinto vas a evitar la meditación espiritual. No vas a ir a la escritura, vas a decir, no, ya está, así es como va a salir. ¿Cómo meditamos, hermanos? Prácticamente la meditación puede venir como si fuera tu diario. Ahí vas a estar, un tiempo de oración, un tiempo diario. Mientras consideras lo que la escritura está diciendo ahí, el consejo de otras personas, la información que jalaste, ¿no es cierto? Todos estos factores que hemos estado trabajando, debes estar meditando en todo esto. Y después, rápidamente lo termino aquí, tomar decisión. ¿Cuántos están ya con toda esta información, toda esta meditación de oración? Y Eclesiastés dice, versículo 1 y 2 del capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere bajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. ¿Cuándo es el tiempo, hermanos? Todo llega a su tiempo. ¿Cuándo vas a tomar la decisión? No, espérame otro año, ¿no? Espérame un ratito más. No, hermanos, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para consultar, un tiempo para recopilar información, pero también hay un tiempo para tomar la decisión, ¿de acuerdo? Lo tienes que hacer. Algunas veces esto nos es impuesto porque dice tu esposa, tu esposo o tu amigo, ya hazlo, te empiezan a empujar, hazlo ya, y no estás haciéndolo tú realmente. Otras veces simplemente debemos decidir y continuar viviendo nuestras vidas como Dios quiere, pero ya lo decides si lo haces, ¿no es cierto? Pero tenemos que recordar, hermanos, que también está bajo el control de Dios soberano el que ya lances la decisión, que hagas, que ejecutes lo que tienes que hacer, tomar la decisión y hacerlo. Vas a llegar a pensar, no, pues mejor no tomo el riesgo, mejor ya no lo hago. Tratas de evitar tomar la decisión porque tu decisión va a traer menos riesgo. No es cierto, muchos evitan tomar decisiones. Pero ¿qué sucede con esto, hermanos? Al evitar tomar decisiones, no estás arreglando el problema. En realidad, estás haciendo todo lo contrario. Va a haber más problemas, ¿no es cierto? Evitar decisiones no es seguro, hermanos. No es una buena idea. Tienes que entrar a las decisiones. Nosotros estamos por construir. Hemos estado ya recopilando información, hemos estado indagando y estamos a punto, este sábado lo vamos a anunciar, estamos a punto de comenzar la obra en un par de meses. Entonces, ¿no es cierto, hermanos? No existe cosas que no tengan riesgos. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos tener una confianza sólida en nuestro Dios de que al tomar la decisión, una vez que hemos recopilado todos estos datos, hemos orado, hemos consagrado, debemos confiar en que Dios, hermanos, en su voluntad nos va a dar su respuesta como Él quiera. Y la expectativa, rápidamente, cuando tomamos decisiones, esperamos que ocurran ciertas cosas, ¿no es cierto? Ya la tomé, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Si funcionó o no? Esto nos lleva a lo que es la consagración, hermanos. ¿Qué deberíamos esperar de nuestras decisiones? Haciendo todo esto, ¿qué deberíamos esperar? No nos confundamos, aquí lo resumo. No esperes que al tomar una decisión así todo vaya a salir positivo. ¿Me explico? Aún en medio de una decisión analizada y trabajada con el Señor, tal vez no es exactamente lo que quieres, pero ¿qué va a pasar, hermanos? Dios lo va a encaminar para su bien, seguro para ti. ¿Te acuerdas del pasaje en Génesis 45 con José? Y lo leo: y Dios me envió delante de vosotros para preservar prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Dice, esto Dios lo ha usado para preservación de la nación. Entonces, Dios, hermanos, en su momento, cuando ya veas, no vayas a esperar que la respuesta sea tanto positiva o negativa. Dios lo va a usar, hermanos, seguramente para tu bien. Ajá. Aquí tengo que terminarlo. Debemos estar firmes en nuestras decisiones, pero bien consultadas, hermanos. Espero que Dios les ayude o nos ayude a todos en tomar buenas decisiones en nuestra vida.
Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Y Señor, te pido que obres cada vez que te consultamos, mi Dios, en cuanto a lo que debemos hacer. Y cuando pedimos que obres, estamos reconociendo, Dios, que es conforme a tus propósitos. Ayúdanos a llevar cada decisión consagrada a ti, Señor. Ayúdanos a llevar cada decisión analizada, Señor, bajo información y consejo de otros, que estemos orando en ella, que la tomemos en el momento indicado, Señor, y que esperemos de esta decisión las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, y en tus manos preciosas pongo a toda esta congregación y mi familia y mi persona, porque todos estamos en esta tarea de seguir tomando decisiones. Hay muchas decisiones en la iglesia, Señor. Queremos que tú nos guíes. En tu sabiduría, en tu palabra, debemos indagar para seguir en ellas. Padre, te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.